Aletaan lukemalla Raamattua. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios, sí, como siempre. Toinen korintolaiskirje, 5. luku ja 17. jae. En el libro 2 los Corintios 5, 17, si lo ponen ahí, no lo ponen allá atrás, pero qué bueno que traen su Biblia, ya sea en el celular, ya sea ahí física, qué bueno que lo traigas, porque mis hermanos también va a venir gente que de pronto te predique cualquier cosa y si tú no conoces la palabra de Dios, te lo crees todo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo puedes repetir tú también. Amén. Tässä korintolaiskirjan kohdassa puhutaan uudesta luomuksesta. Aquí en la palabra de Dios nos está hablando sobre una nueva creación. Ja tässä puhutaan siitä, että kun me ollaan annettu elämä Jeesukselle, Que cuando hemos entregado nuestra vida a Jesús, niin uudesti syntynyt ihminen, hän on uusi luomus Kristuksessa. la persona que ha recibido a Cristo Jesús, escúchalo bien, tú eres una nueva criatura, eres una nueva creación. Raamattu sanoo selvästi, että kaikki vanha, kaikki entinen on mennyt. Todo la Biblia nos dice que todas las cosas son viejas, son pasadas, todo es hecho nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ja uusi on sijaan tullut. Y ha venido algo nuevo en lugar de eso. Todo el tiempo viene algo nuevo para ti. Sillä hetkellä, kun sä oot uudesti syntynyt, Todo el tiempo cuando tú has nacido de nuevo en Cristo Jesús. niin sut on pyhitetty ja vanhurskautettu. Recuerda, tú ya has sido santificado y tú ya has sido justificado, acuérdate. Joka tarkoittaa sitä, vanhurskautettu tarkoittaa, että sut on asetettu oikean suhteeseen Jumalan kanssa. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de todo, escuchen bien, que no se me distraigan, que independientemente de todo, tú ya fuiste justificado, has sido puesto en otra posición. Sea lo que sea tu situación, en lo espiritual tú ya fuiste posicionado de otra manera, ¿ok? Ja sitten sut on pyhitetty, sä olet pyhä. Entonces, ¿qué otra cosa sucedió contigo? Tú has sido santificado. Te guste o no, eres santo, eres santa, santa, santa. ¿Cuántos dicen amén? Creo que sí les gusta, ¿verdad? Digamos, yo soy santa. Amén. Sí, amén. Eli sä oot niin kun, tullut täydelliseksi Jumalan edessä. Sun henkes on pyhitetty ja sun henkes on vanhurskautettu. Tu espíritu ha sido, tu espíritu, la parte de tu espíritu es la que ha sido justificada y ha sido santificada. Eli se on niin kuin meidän henki, niin kuin mä monta kertaa sanon, meidän hengen ruumis on uudesti syntynyt. Lo que les he dicho anteriormente, que nuestro cuerpo espiritual es el que nació de nuevo, ¿sí? Ja missä Jumalan henki, pyhä henki asuu, on siinä uudesti syntyneessä hengessä. Y ahí donde el Espíritu Santo de Dios habita, ahí está siendo una nueva criatura, eres renovado ahí en tu espíritu. No, mutta sitten koska sielu ja fyysinen ruumis ei ole uudesti syntynyt, Pero hermanos, porque el alma y el cuerpo, recuerden, esos nunca nacen de nuevo. niin ne on mitkä on alttiit kiusauksille koko ajan. Porque está ahí el alma y el cuerpo todo el tiempo, ellos son los que están expuestos a la tentación, por eso. Ja ne kiusauksethan tapahtuu sielun alueella. Y acuérdate, todas las tentaciones que podamos tener están sucediendo en la parte de nuestra alma. Ja niin kauan kun me ollaan tässä maailmassa, siinä on taistelu lihan ja hengen välillä. Por lo tanto, mientras estamos aquí en la carne, siempre va a haber una lucha entre el espíritu y la carne. Ja luentoneuvot tuosta ensimmäinen Pietarin kirje, 2. luku 11 jae. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 11, dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eli Pietari kehottaa tässä pysymään poissa lihallisista himoista. Que nos dice que el Señor nos está exhortando a que nos alejemos de todos esos deseos carnales. Koska ne sotivat sielua vastaan. Nos explica claramente que estos siempre van a estar luchando contra nuestra alma. Tämä on just sitä, mitä mä äsken sanoin. Es lo mismo que yo les decía a mis hermanos. Tässä maailmassa meillä on taistelu lihan ja hengen välillä. Todo el tiempo vamos a estar luchando en la carne y el espíritu, va a haber siempre una lucha. Ja henki haluaa tehdä Jumalan tahdon, mutta lihalliset himot haluaa sitä, mikä on maailmassa. Pero recuerda, el espíritu ese quiere hacer siempre las cosas de Dios, pero ahí la parte
de la carne y del alma, van a querer ahí hacer lo que ellos quieren. Mutta Raamattu sanoo sillä, että me ollaan enemmän kuin voittajia Kristuksessa. Lo que el mundo nos pone, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice claramente que en esa lucha nosotros ya somos victoriosos en Jesús. Koska Amén. Pyhän Hengen kautta me voidaan voittaa lihalliset himot. Pyhän Hengen kautta Porque asu meissä. ¿cuál es la manera de que ganemos esa lucha, hermanos? Solamente con el Espíritu Santo. A través de eso nosotros ganamos. Ja se on mahtavaa muuta kuin uudesti syntyy. Sä oot saanut kaikki sun synnit anteeksi, vanhat synnit Lo que anteeksi. es algo hermoso, poderoso. Imagínate que tú eres ya justificado, santificado, que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados. ¿Cómo ves? Luetaan hebrealaiskirje 10. luku 14-17 jakeet. En el libro de los Hebreos 10, 14 al 17 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aleluya, esto es para hoy. Tässä on niinku semmoinen asia, jota monet uskovat ei monta kertaa ymmärrä. Esto es algo muy importante, hermanos, que muchas veces nosotros los cristianos se nos olvida. Koska Raamattu sanoo selvästi, että meidän on kerta kaikkiaan tehty täydelliseksi yhdellä ainoalla uhrilla. Fíjate bien, a pesar de cómo estés y tu situación, aquí dice que una sola vez ya fuimos hechos perfectos. ¿Cómo te sientas o no? Aquí dice, ya fuiste hecho perfecto, punto. Sehän tarkoittaa tietysti Jeesuksen uhrilla. Pero nos está hablando a través, por supuesto, del sacrificio de Jesús, no de nosotros. Vanhan liiton aikaan uhrattiin jatkuvasti eläinuhreja ihmisten syntien peittämiseksi. En el antiguo pacto, para poder cubrir, pagar por los pecados, continuamente se hacía sacrificio de animales para que con su sangre se cubriera el pecado nada más, no se quitaba, se cubría. Mutta vanhan liiton uhrit ne ainoastaan peitti synnit, ne ei koskaan poistanut eikä ottanut pois Pero en syntejä. ese antiguo pacto, con todo lo que hacían, ni siquiera quitaba el pecado, nomás lo cubría. Mutta Jeesuksen veri, Jeesuksen uhri ottaa, poistaa sun synnit, ikään kuin niitä ei olisi koskaan ollut. Pero la sangre de Jesús, la sangre de nuestro Señor derramada en la cruz, esa no solamente lo cubre, esa lo quita, déjalo para siempre. ¿Cuántos dicen aleluya? Ja se ei ole pelkästään ikään kuin niitä ei ole koskaan ollut Jumala edessä sen Y jälkeen. no nada más que lo quita, la Biblia dice que no frente al Señor como Niitä si ei no ole ollut. existiera. No kun niitä Dice ei que- koskaan, sä toisit jäteen syntiin. Imagínate todo eso, el Señor ni lo ve, tú lo estás viendo y el enemigo te lo pondrá, pero Él ni se acuerda. ¡Gloria a Dios! Tämä asia, kun Raamattu sanoo sillä, että meidät on tehty täydelliseksi Jeesuksessa. Porque aquí la Biblia nos enseña que ya se nos ha hecho, sido perfectos, hermanos, perfectos. Se ei tarkoita sitä, että sun teot on ja sun lihalliset mielihalut ja sielulliset asiat, se ei tarkoita, että ne on täydellisiä. No quiere decir con eso, ¿verdad? Que nuestros actos, nuestra manera de ser, cómo nos comportamos, nuestra apariencia, ya somos perfectos. No quiere decir eso. Ei ole yhtään semmoista uskovaa, jonka kaikki teot on täydellisiä. Ei yhtään tässä maailmassa semmoista uskovaa. Porque no hay ningún cristiano que exista de la tierra que digamos, este es un cristiano perfecto, perfecto. Jokainen uskova, jokainen meistä jatkuvasti tekee syntiä tietyllä tavalla Jumalaa vastaan. Vaikka ei teon, mutta ajatuksin mielessä aina jollain tapaa. Porque cada uno de nosotros podemos cometer pecado de manera continua, si no es por actos, puede ser con los pensamientos de tu mente. Jumalan standardit on niin kovat. Los estándares de nuestro Dios son tan altos, hermanos. Jos sä haluat tietää, mitkä Jumalan standardit on sulle sun elämää, että Si sä tú elät. quieres saber cómo son los estándares de Dios frente a ti, frente a tu vida, Me katso vanhan liiton lakia. Siellä löytyy Jumalan standardit. ponte a ver la ley que había en el Antiguo Testamento, cómo eran los estándares de Dios para que alguien pasara la prueba. Ei yksikään ihminen pysty pitämään niitä. Ninguno de nosotros podría ni ellos pasar completamente sin ninguna mancha. Koska Jumala on pyhä, 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 eikä ihminen voi olla pyhä, pyhä, pyhä niin kuin Jumala teossaan. Porque nuestro Dios es como cantábamos, santo, santo, santo. Ninguno de nosotros podemos ser santos como Él, nunca. Paavalihan puhuu lihallisista ihmistä, että sitä mitä minä en tahdon, minä teen ja sitä mitä minä haluaisin, minä en tee. El apóstol Pablo en los Romanos nos explicaba
cómo el ser humano es. Decía que cuando queremos hacer las cosas bien, dice, yo hago lo que no quiero hacer, ¿verdad? Y lo que quiero no lo hago. Mutta hei, älkää käsittäkö väärin. Paavali ei puhu omasta itsestään eikä uudesti syntyneestä Y ihmisestä. como te dije, él no estaba hablando de él mismo, él cuando nos estaba dando la explicación ni de un cristiano nacido de nuevo, él estaba hablando de la naturaleza del hombre. Paavali puhuu lihallisesta ihmistä. Aina kun Raamattus tarkoittaa lihallista sieluista ihmistä, tarkoittaa uudesti syntymätöntä. Ahí cuando lo leas en el contexto te das cuenta que él nos estaba dando una enseñanza de cómo es la persona en la carne, cómo son sus actos automáticos, ¿verdad? Que no hace lo que quiere no lo hace. Mutta Raamattu sanoo, Jeesus tuli poistamaan lain. Hän tuli kumoamaan, hän tuli pyyhkimään pois lain. Pero independientemente de esto nos explicaba cómo con la sangre de nuestro Señor Jesús vino a quitar esa ley, vino a darnos la gracia. Ja eli kun ihminen uskoo Jeesukseen, hän täyttää koko Mooseksen lain sitä kautta, vanhan liiton lain. Y cuando nosotros creemos en el Señor Jesús es suficiente para que nosotros compramos toda la ley y los profetas, aleluya. Raamattu sanoo silloin, että kun ihminen uudesti syntyy, Pyhä Henki menee häneen. La Biblia nos dice claramente que cuando la persona nace de nuevo, el Espíritu Santo de Dios viene y se mete a morar dentro de él. Raamattu sanoo, että sitä kautta Jumala kirjoittaa hänen lakis meidän sydämeen, meidän mieleensä. Y aquí lo leíamos en la palabra, cómo a través de eso el Señor viene a escribir en nuestros corazones y en nuestras mentes su propia palabra. Eikä enää muista meidän syntejä. Y dice, Clara dice, y no recuerda sus pecados. Luetaan luonnollinen ihminen vastaan hengen ihminen. Luetaan ensimmäinen Vamos a leer Korintos las características de la persona carnal y la persona espiritual, uno contra el otro. Vamos a ver. Dice, en la primera de los Corintios 2, del 10 al 16, primera de los Corintios 2, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, hermanos, y no las puede entender, pero él no es juzgado de nadie, gloria a Dios, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, gózate, amén. Okei, tässä Raamattu puhuu hengellinen ihminen vastaan lihallinen ihminen. Nos está hablando la Biblia, la comparación entre la persona natural y la persona espiritual. Eli ihminen, joka ei ole uskossa. Entonces la persona que no es cristiana, nacida de nuevo, Hän ei voi ymmärtää hengellisiä asioita. esa persona no va a poder entender para nada las cosas espirituales. Silloin kun mä en ollut uskossa, eihän mä siis mä olisi lukenut Raamattua, en mä voi ymmärtää mitään siitä. Cuando yo no era cristiano nacido de nuevo, yo podía leer la Biblia y medio la leía, pero pues no la entendía realmente. Totta kai Jumala voi, niin kun joku lukee Raamattua eikä uskossa, Jumala voi sitä kautta kutsua ihmisen uskoon, koska se on Jumalan sana. Claro, una persona aún sin el Espíritu Santo puede leer la palabra de Dios de esa manera, ¿verdad? Le puede empezar a llamar porque él está escudriñando su palabra. Mutta kun hän lukee sitä ei uskomaton ihminen voi ymmärtää niin kuin uskova ihminen. Pero la persona incrédula nunca va a poder entender de la manera exacta como el cristiano nacido de nuevo puede percibir. Jumalan henki voi puhua uskomattomalle ihmiselle, totta kai kun hän lukee Raamattua ja kutsua sitä kautta voi puhua. Dios puede hablarle, ¿verdad?, a un incrédulo que lea la palabra de Dios, aún sin el que tenga el Espíritu, pero el Espíritu de Dios viene y le constriñe a través de la palabra. Silloin kun mä tulin uskoon, Cuando yo recibí a Cristo, mä sanoin Eevalle ihan siinä heti sen jälkeen, kun oli antanut elämäni Jeesukselle. después de que yo recibí a Cristo Jesús casi de inmediato, Mä sanoin Eevalle, että en mä ala käymään seurakunnassa, enkä mä ala lukemaan Raamattua. salimos de la iglesia el día que recibimos a Cristo allí en el altar
y le digo, ya hice esto, pero la verdad yo no voy a estar viniendo todos los domingos a la iglesia y estar leyendo la Biblia como nuestros amigos, no. Koska mä ajattelen, että se on kauhean kuiva. Mä ajattelin, että Raamattu on niin kuiva kirja, en mä kiinnosta lukemaan, riittää mä uskos nyt. Porque yo decía, ay no, o sea, ya traté de leer la Biblia, es medio aburrida, me quedo dormido y luego estar aquí yendo a la iglesia ritualmente, no, eso no es para mí. Ja mulla meni vissiin 2-3 viikkoa ennen kuin mä otin Raamatun Y no pasó ni unas 3 semanitas por ahí en que yo tomé la Biblia, unas 3 semanas que ella había comprado la Biblia y la empiezo a leer. Mä olin saanut lahjaksen, mulla oli Raamattu, jonka mä olin saanut lahjaksi. Sí, es verdad, a mí me compraste la mía en español después que recibimos a Jesús allá en Finlandia, pero él tenía su Biblia que le había regalado alguien que le andaba testificando, Ja entonces fue la busca. mä ajattelin, että okei, mä kokeilen lukea mä olin sit tullut uskoon, mä ajattelin, että mä kokeilen lukea sitä. Y va y la busca y dice, bueno, voy a tratar de leerla, a ver aquí está, a ver qué pasa. Ja tiedätkö, kun mä otin Raamatun käteen, kun mulla on Jumalan henki, kun mä tullut uskoon, mä aloin ymmärtää, se on todella mielenkiintoista. Y mis hermanos, cuando le empiezo a leer ya con el Espíritu de Dios morando dentro de mí, me empiezo a interesar, me doy cuenta que era una revelación diferente a cuando yo no era cristiano, que no lo entendía. Jumalan henki alkoi puhumaan mulle sitä, että mä aloin ymmärtää Jumalasta, mä aloin oppimaan Jumalasta. Empecé a entender que esa palabra era para mí, que eran las promesas de Dios, y empecé a seguir interesándome y a hacer la palabra de Dios. Raamattu sanoo, että kun sä olet uskossa, sulla on Kristuksen mieli. Sä ajattelet samalla kuin Kristus, sulla on Kristuksen mieli. La palabra de Dios nos dice que cuando tú estás buscando la palabra de Dios o tienes, ¿cómo dijiste? Perdón. Sulla on Kristuksen mieli, kun sä oot uskossa. Que cuando nosotros somos cristianos nacidos de nuevo, dice la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo. Repite, yo tengo la mente de Cristo. Amén. Eli se on Pyhän Hengen kautta sillain, ja sitä kautta sä voit tehdä Jumalan tahdon sun ¿Y elämässä. cómo está esa mente en ti? Porque es a través del Espíritu Santo que ya mora dentro de ti, que tienes esa mente de Cristo ahí. Se tarkoittaa sitä, että sulla on sama henki, sulla on sama ajatusmaailma Pyhän Hengen kautta ja samat arvot kuin Jeesus asuu sinussa. ¿Qué quiere decir? Que tienes las mismas cualidades, lo mismo que tenía el Señor Jesús, porque Él está morando ahora dentro de ti. Okei. Mä sanoin äsken sitä, että kukaan ihminen ei voi olla täydellistä elämää Jumala edes. Jumalan standardit on niin ¿Se kovaa. acuerdan que les decía yo que ninguna persona puede vivir una vida perfecta de acuerdo a la voluntad de Dios porque sus estándares son demasiado altos? Mutta oli vain ainoastaan yksi ihminen. Onko ihmiskunnan historiassa ollut ainoastaan yksi ihminen, joka on pystynyt tekemään täydellistä Jumalata, joka ei tehnyt sen? Entonces, mis hermanos, cuando estamos nosotros, mikä se on koko ajan? On yksi ihminen, joka on pystynyt, vain yksi ihminen, kun ihmiskunnan historiassa, joka on pystynyt tekemään Jumalan tahdon. Solamente una persona ha podido hacer la voluntad de Dios completa. Ja kuka hän on? Jeesus. A ver, no se Jeesus distraigan. ei tehnyt syntiä. ¿Quién fue el único que pudo hacer la voluntad de Dios completa? Señor Jesús, amén. Okei. Meillä on Kristuksen mieli ja uudesti syntyy ihminen. Sulla on Jeesuksen mieli, joka on lihallinen ihminen. Hän ei voi ymmärtää Jumalan hengellisiä asioita. Entonces, mis hermanos, porque tenemos la mente de Cristo, escuchen bien, nosotros podemos hacer las cosas que el Señor nos ha ordenado. Okei. Ja mä luetaan niihin. Kun sä todistat uskomattomalle ihmiselle, Mis hermanos, cuando nosotros le damos testimonio a los incrédulos de Jesús, jos hän ei ole kutsussa, asia siitä johtuu siitä, että hän ei voi ymmärtää eikä ottaa vastaan hengellisiä asioita. cuando ellos no tuvieran un llamado de Dios, claro, como que no, parece que no te están recibiendo lo que tú les dices. Johtuu siitä, kun hän ei ole uskossa, hän ei pyhä henki, ei hän voi ymmärtää hengellisiä Y asioita. muchas cosas de las que tú les expliques, pues como no tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él, no te las va a entender como nosotros las entendemos. Mutta Jumala totta kai kun todistaa, niin kuin mullekin todistaa, totta kai Jumala alkoi kutsumaan minua pyhän hengen Pero kautta. es claro que cuando alguien te está dando testimonio, Dios te está llamando y esa persona, como a mí personalmente me testificaban y Dios me empezaba a hablar, ¿verdad? La fe me empezó a venir. Mutta miten ihmiset tulee uskoon ja miten me saadaan heidät tulemaan uskoon, Raamatussa löytyy aseet siihen. Pero cómo la persona viene a Cristo, cómo sucede eso, la Biblia nos da las herramientas. Ja luetaan Efesolaiskirja 6. luku ja 12. jae. Lo leemos en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 12.
Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muista, mikä tahansa, jos on ikinä mikä tahansa ongelma ihmisen kanssa, kenen tahansa ihmisen kanssa. Recuerda, hermano, hermana, cualquier problema que tú tengas con la persona, recuerda. Niin sulla ei ole taistelun verta eikä lihaa vastaan ihmistä vastaan. Recuerda que los problemas que tengas no es la lucha con la persona en la carne, no es eso. Vaan se taistelu on hengellinen, henkivaltoja vastaan. La lucha está ahí en el mundo espiritual. Mikä se on, mikä uskomaton ihminen, miksei hän voi tulla uskoa eikä ottaa Kristusta vastaan? Mistä se johtuu? ¿De qué se trata cuando la persona incrédula no quiere venir a Cristo? Toinen korintolaiskeinen 4:3-4 jae. Ayer en la segunda de los Corintios, capítulo 4, versículos de 3 al 4, dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Tämä Dios. maailman Jumalahan on saatana, joka sokaisee ihmisen mieleen, ettei ne voi ostaa vastaan evankeliumia. Entonces nos damos cuenta perfecto, la gente de este mundo está cegada, el diablo los ha cegado para que no puedan recibir lo que el Señor tiene para ellos. Mutta niin kuin mä sanoin, Raamatussa löytyvästi meillä on aseet siihen. Pero como les Avata decía heidän yo, se mielensä. nos han dado las herramientas, las armas para que se abra esa ceguera de esas Toinen personas. korintolaiskirja 10:3-6 Para que venga revelación, dice segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 6, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, podemos leer juntos, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Eli kaikki on hengellistä. Como estamos viendo, todo se mueve en el mundo espiritual, hermanos. Eihän saada niinku ketään ei saada tulemaan uskoa sille, että sä otat kurkusta ja pakotat sen tulemaan uskoon. Ninguno va a venir a recibir a Cristo, su vida ser transformada, aunque lo agarremos del cuello y le digamos, recibe a Cristo. No. Mä muistan silloin, kun me oltiin tultu uskoon ja sitten yksi uskova sanoi. Me acuerdo yo cuando recibí apenas a Cristo y un cristiano me decía, Että sitten yksi, joka oli entinen nyrkkeilijä, hän oli tullut uskoon. y decía, fíjate que un exboxeador vino a recibir a Cristo, que es Ja cristiano. sitten hän alkoi evankelioimaan, hän oli kova evankelioimaan. Y este hermano era pero bien bueno para andar evangelizando en todas partes donde se presentaba. Ja sitten hän evankelioi kadulla ja jakoi traktaatteja siellä. Y era así, ¿verdad? Muy activo, se iba a las calles con sus tratados, y ahí andaba el exboxeador. Ja hän sitten joskus, kun hän oli heikot hermot, Y la verdad, en su carne, ¿verdad? Tenía todavía y sus imperfecciones, y la verdad se ponía nervioso. jos joku alkoi vastustaa eikä ottanut vastaan, että ottaa traktaa, hän saat myös lyödä tätä. Dice que cuando uno le ponía peros y no le quería tomar el tratado, que le daba ahí un derechazo izquierda. Mutta sittenkään emme saada ketään tulla uskoon siitä kautta. Pero de esa manera, mis hermanos, no se le recomienda a nadie, menos vienen a Cristo. Raamattu sanoo, että meidän sota-aseet eivät ole lihalliset, voimalliset. Pero la Biblia nos dice claramente que no tenemos lucha contra carne y sangre. Fíjense esa, ¿no? Sota-aseet ei ole lihalliset, vaan voimalliset. Y nuestra lucha, ¿verdad? No es en la carne, sino que es poderoso, ¿verdad? El que está en nosotros. Eli ne on voimallisemmat kuin mikään fyysinen voima. Dice que son las armas de nuestra milicia no son canales, sino poderosas en Dios. Tenemos más que un derechazo y un izquierdazo. Vaan ne on hengelliset Jumalassa. Entonces estas son espirituales en Dios. Ja sanoo hajottamaan maahan linnoitukset ja vangitsemaan jokaisen ajatuksen kuljaiseksi A Kristukseen. través de estas armas que se nos han dado, mis
hermanos, podemos nosotros ordenar que esos argumentos, esa altivez, ¿verdad? Venga abajo en Siinä el nombre puhutaan de Jesús. mielenalueen linnakkeista. Ahí se nos está hablando sobre esas fortalezas mentales. Justiin ne mielialueen linnakkeet, mitä Raamattu sanoo, että tämä maailma Jumala on sokaissut uskomattomien mieleen. Esa mente, ¿verdad? Esas fortalezas que la Biblia nos dice que es porque el enemigo ha enseguecido a la gente con todo lo que les presenta. Ja vangitsemme ajatukset kuuliaisiksi eli tottelemaan Jumalaa. Y ahí esas That is tienen wonderful. que obedecerse y someterse, That's sea cual sea esa fortaleza, bajo el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Miten tämä tapahtuu käytännössä? Mitä tämä konkreettisesti Mis tarkoittaa? hermanos, ¿cómo nos puede pasar esto de manera concreta? Tarkoittaa rukouksen kautta niin sanotun hengellisen sodankäynnin kautta rukouksen. ¿Cómo, verdad? Simple y sencillamente a través de la oración, compartir la palabra, porque dice que la palabra les hará libres, ¿verdad? Muuten hei, kun me ylistetään, tää on todella hyvä ¿Y ylistys. saben qué? Por ejemplo, cuando Muy buena nosotros alabanza, estábamos en la acá. alabanza, había una alabanza poderosa. Daphne ostava jos pelahdakin pienessä dansaara kiperno venisse. ¿Por qué no? Para la otra, está practicando, ¿verdad? Sí. Okei. Ylistys muuten, se on hengellinen sodankäynti. Porque sabes que la alabanza es una arma, pero bien poderosa de guerra espiritual. ¿Cuántos lo saben? Ei hengellinen sodankäynti tarkoita sitä, että sä sidot henkivaltoja tulos niin koko aika. Ei se ole No, no pelkästään quiere decir sitä. la guerra espiritual que todo el tiempo estés atando. Yo ato y desato y muevo y declarar. No se trata de eso. Tämä ylistys, mikä on tässä alussa, tämä on voimallinen hengellinen sodankäynti. No es solamente eso. Es, por ejemplo, esta alabanza y adoración es una arma poderosa para el reino de las tinieblas. Koska siinä me koroitetaan Jeesusta, me ylistetään Jumala, korotetaan Jeesus. Saatana pelkää, se ei kestä, sitten se lähtee ulos Jeesuksen. Porque ahí en esa alabanza estamos dándole gloria y adoración al Señor Jesús, lo estamos exaltando. ¿Tú crees que el diablo le gusta eso? Sale volando, dice, aquí no es mi lugar a Dios. Hajottaa mielialueen linnakkeet ja vangita jokainen ajatus kuuliaisiksi Kristukselle. Eso va a hacer que la mente, ¿verdad? A través de las declaraciones, los cantos, los salmos, las alabanzas, la mente, ¿verdad? Que venía con otra cosa, empieza a hacer ahí expuesta la palabra de Cristo, ¿verdad? Y todo argumento cae. Rukouksen, ylistyksen, Jumalan sanan julistamisen kautta. La oración, la alabanza, la adoración, el predicar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tässä kun me julistaan Jumalan sanaa, teidän ajatukset tällä hetkellä vangitaan kuuliaisiksi Kristukseen sitä kautta. Aquí cuando yo les comparto la palabra con la opción profética, aquí el Espíritu Santo de Dios está haciendo la obra para que esos pensamientos vengan cautivos, los que no tú te metes a este mundo espiritual donde estamos, a la palabra. ¿Cuántos dicen Ja amén? uskomattomien ihmisten ajatukset vangitaan kuuliaisiksi Kristukselle julistamalla evankeliumia ja todistamalla Jeesuksesta. Y el incrédulo también, cuando su mente viene a hacer ¿verdad? Derribar esos argumentos, es porque tú le estás compartiendo la palabra de Dios con oración, y esa palabra nunca dice que viene vacía. Mä lähdin siitä, että meillä on taistelu hengen ja lihan välillä. Empezamos, ¿verdad? Que no tenemos la lucha contra sangre y carne. Ja luetaan roomalaiskirjeen 12. luku ja 1-2 jae. En el libro de los Romanos 12, 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, escucha bien, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos, no desagradable e imperfecta, agradable y perfecta. Tässä puhutaan Jumala-asiat, kaikkihan on hengellistä. Como estamos viendo, las cosas de Dios, todo es espiritual. Ja monta kertaa ajatellaan sitä, että me voidaan vaan palvella Jumalaa hengellisesti. Hengessä voidaan vaan palvella Y Jumalaa. podemos pensar, ¿verdad? Como es espiritual, bueno, solamente podemos servir a Dios de manera lo espiritual.
Mutta me voidaan fyysisesti palvella Jumalaa niin kuin Raamattu Pero sanoo. claro, podemos nosotros servir al Señor, ¿verdad? Con nuestro cuerpo físico. Nyt mä taas sanon jälleen kerran ylistyksessä Otra vez, por tässä ejemplo, palveltiin estoy Jumala, mencionando la alabanza, las danzas aquí, ¿verdad? Al Señor. joka oli ylistysymmässä. He antavat ruumiinsa eläväksi Jumalalle otaksi uhriksi järjellisiä Jumalan palveluja soittamalla, laulamalla. Estamos alabando a Dios, pero lo estamos sirviendo no solo en el espíritu, nuestro cuerpo está ahí al tocar con tus manos físicas un instrumento, la batería, cuando los que se están moviendo aquí con sus cuerpos físicos le están danzando a Dios, no están por allá danzando al diablo. O sea, es servir a Dios físicamente, Ja mä olen palvelemassa espiritualmente. Jumalaa järjellisesti mun suun kautta, kun mä julistan teille Jumalan Y sanaa. cuando yo les predico aquí, que a través de mi boca estoy hablando con mi entendimiento, ¿verdad? Es un culto Amén. racional, dice, estamos aquí, pues es un culto racional, ¿verdad? Racionando con la palabra. Ja vaikka sä oot tullut tänne istumaan vaan ja kuuntelemaan tänään Jumalan sanaa. ¿Verdad? Y todo el que está sirviendo en cualquier cosa, ahí está la hermanita limpiando, está sirviendo con su cuerpo. Y aunque hayas venido aquí a sentarte ahora a escuchar la palabra de Dios, ahí está la palabra tocándote. Niin sä olet tullut Jumalaa palvelemaan järjellisesti sun jaloilla, kun sä oot tuonut niiden kautta itsestään seurakuntaan. Tú has venido a servir a Dios de alguna manera cuando tus pies, tu cuerpo físico, no lo llevaste allá al supermercado, veniste aquí a servir a Dios, los trajiste, tus pies te sirvieron, tu cuerpo está sirviendo a Dios con eso. Eli kaikki me, jotka ollaan täällä tällä hetkellä, me ollaan sekä hengellisesti että järjellisesti palvelemassa. Entonces todo el que está aquí presente, estamos sirviendo a Dios con nuestros cuerpos físicos, con nuestro culto racional y lo espiritual también. Raamattu puhuu mielen uudistuksesta. Meidän pitää uudistua mieleen, Y la mielen Biblia hengen nos kautta. exhorta, hermanos, a que nosotros renovemos esa mente que es tan importante. Ja miten sun mieli uudistuu? Miten sä voit uudistua sun mieltä? Kun sä oot tullut uskoon, sun pitää uudistua sun mieleltä. ¿Cómo podemos nosotros renovar esa mente cuando vienes a Cristo? Dice la palabra que la tenemos que renovar. Nyt yksi salaisuus lisää. Y un misterio, un secreto, se le podemos llamar así. Kun sä olet uskossa, sä et ole enää luonnollinen ihminen. ¿Sabes qué? Cuando tú eres cristiano nacido de nuevo, tú ya no eres una persona carnal, Sä olet tietysti, natural, como decía la sä olet Biblia. vielä sun lihassa, sä oot fyysinen, sä oot tässä luonnossa. Sí, es verdad, todavía estamos en nuestro cuerpo, vivimos aquí en el mundo natural, ¿verdad? Mutta Jumalassa sä et ole luonnollinen ihminen. Jumala edessä et ole luonnollinen ihminen. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, en Dios ya no somos las personas naturales, carnales. Sä olet hengellinen ihminen, kun sä oot tullut uskoon. Tú ya eres una persona espiritual cuando recibiste a Cristo Jesús, aleluya. Sun henki on uudesti syntynyt. Ya tu espíritu ha sido nacido de nuevo. Ja vaikka sä oot sun fyysisessä lihassa vielä, sä et ole enää luonnossa, sä oot hengellinen. Y aunque vivamos en nuestro cuerpo como nos los veamos, de todos modos ya no es eso, tú ya eres la persona espiritual. Ja sitä kautta sä oot Kristuksen mieli, kun on ollut Kristuksen mieli, se uudesti syntyi hengen kautta. Y dentro Kristuksen luonto, a Jumalan partir luonto. de eso, a través de eso, entonces tu mente viene a tener la mente de Cristo a través de ese espíritu morando dentro de ti. Se taistelu, mikä elämässä on, ihmisen elämässä on, että jos uskova elää synnissä. Entonces, esa lucha, hermanos, que podemos tener cuando el cristiano vive en pecado, Se on sun mielen alueella, sun sielun alueella. eso viene a estar en el área de tu alma. Lihalliset himot vaikuttaa sieluna, synti yrittää mennä ja tunkeutua sun mielen alueelle. Ahí en el área de tu alma es donde vienen a estar las tentaciones, ahí es donde se concentran. Mutta Raamattu sanoo, että Jumalan sanan kautta, Pyhän Hengen kautta me voimme alistaa kaikki meidän ajatukseksi kuuliaiseksi Kristukseen. Ahí cuando les enseñábamos aquí sobre la alma, espíritu y cuerpo, en la parte del alma, recuérdense que está el alma, la mente, las emociones, sentimientos. Ahí precisamente la palabra de Dios nos está diciendo que la tenemos que renovar y se puede. Ja jotta sä voit elää enempi Jumalan tahdon mukaan, se on koko elämän kestävä prosessi semmoinen. Entonces eso lo podemos hacer con la palabra de Dios. Es un proceso que tarda todo mientras estamos aquí en nuestro hogar cristiano. Por eso hay que
ejercitarlo. Niin se tapahtuu sitä kautta, kun sä oot rukouksessa tutkimalla, lukemalla Jumalan sana, josta sä tunnet Jumalan Esa tahdon. renovación de la mente viene a suceder solamente cuando nos metemos en las cosas de Dios, cuando nuestra mente está ocupada no en las cosas del mundo tanto, sino en la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo que va a dar más fruto. Mutta se ei riitä pelkästään, että sä luet ja tutkit, sun pitää elää ja toimia sen mukaan. Y claro, no quiere decir, ¿verdad?, que vivamos fuera de este mundo. Tenemos que estar en las cosas de Dios como están ahora ustedes, dentro de sus trabajos y actividades, sabes cuál es lo primordial. Sin embargo, no quiere decir que solamente leamos la palabra, sino que la obedezcamos, que así dice, así la obedecemos. Luetaan toi mielenois Efesolaiskirja 4:22. Y vamos a leer en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo del 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mielen uudistus, meidän mieli pitää uudistua, kun me ollaan Kristuksessa. Estamos leyendo claramente que nuestra mente, mis hermanos, tiene que ser renovada continuamente. Se ei uudistu automaattisesti silloin, kun tulet uskoon. Se uudistuu tavallaan, saa Kristuksen luonut, mutta sun pitää itse uudistaa sun Y mieltä. aquí vemos, ¿verdad?, que nuestra mente no viene a nacer de nuevo automáticamente, ¿verdad? Esa no, porque está en el alma. Esa hay que trabajar para que vaya siendo renovada con la palabra de Dios de manera continua. Pyhä henki, joka asuu sinussa, että antaa sille tahdon elää Jumalan tahdon mukaan. Y ahora el Espíritu Santo de Dios que ya mora en nosotros, ese es el que va a influir para que nuestra voluntad se adhiera a las cosas de Dios. Ya no estamos solos. Tällä mielen uudistuksella ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että sä oot tullut uskossa uudesti syntyyn luonnolla. Siinä ei ole mitään tekemistä mielen uudistuksella sen kanssa. Aquí hablando de la mente renovada no tiene que ver nada con... Ei ole mitään tekemistä sen, kun sä oot uudesti sen kanssa. Mielen uudistus on sellainen sijainen asia, että ihmiset pitää uudistaa selkeästi mielensä. La mente renovada no tiene nada que ver con la parte de nuestro espíritu. Recuerden que el alma nunca nació de nuevo, está allí, pero se puede hacer la obra para que sea renovada y se debe a través del Espíritu Santo. Mielen uudistus tarkoittaa, että asenteemme, ajattelutapamme, moraalinen ajattelumme, asenteemme sekä sen myötä käytöksemme muuttuu. Entonces, a través de esa mente renovada, ¿qué va a pasar? Todas esas cosas, los vicios que traíamos, la inmoralidad a la que estábamos acostumbrados, a lo que vemos en el mundo, esa mente renovada va a rechazar eso solamente cuando nosotros nos llenemos de las cosas de Dios. Panna pois vanhan ihminen tarkoittaa sanoutua irti kaikesta vanhasta synnistä, joka ei Jumalan tahdon mukaista. ¿Qué dice? Que quitemos, que rechacemos el hombre viejo, o sea, no es automático, dice que nosotros tenemos que hacer algo para eso, no de que ya así, pero ¿por qué ando así si yo soy cristiano? Es que no has hecho tu parte en lo que es la parte del alma. Seuraatko mua? Ei ole follow me. ¿Me están siguiendo, hermanos? Sí. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Sí, estamos aclarando, ¿verdad? Sí, bien, ok. Ihminen ei turmelu itsestään, vaan siitä, kun seuraa petollisia himoja ja elää niiden nyt mukaan eli Porque recuérdense que en la manera pasada de vivir, vivíamos de acuerdo a los deseos engañosos, ¿verdad? Y la visa, ¿viste eso, no? Ihminen ei turmelu itsestään, vaan siitä, kun seuraa petollisia himoja ja elää niiden mukaan. Y la persona, ¿verdad? Ella misma no está corrompida, sino cuando ella empieza a seguir los deseos carnales, se empieza a corromper. Mielen hengeltä tarkoittaa mukautua uudesti syntyneen ihmisen mukaan. Lo que es la mente renovada es vivir de acuerdo a los preceptos de Dios, eso es todo. Okei, Pyhän Hengen johdatuksessa Jumalan tahdossa. Guiados por el Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios que está escrita para nosotros. Pukea päällemme uusi ihminen tarkoittaa. Dice que nos vistamos del nuevo hombre, no se nos va a vestir, que nos vistamos. Pukea päällä meidän uudesti syntyneen luontomme, joka meillä on tarkoittaa toimia elää Jumalan sanan ja tahdon Nos mukaan. vestimos nosotros de ese nuevo hombre que ya nació en lo espiritual. Ahora nosotros empezamos a actuar de acuerdo a esa nueva naturaleza que tenemos, ya no la vieja. Somos otra creación. Eso ya quién sabe quién los conozca, ¿verdad? Mutta huomaat, että Raamattu sanoo, että meidän pitää pukea päällemme uusi ihminen. Se ei ole automaatti. Jumala ei pue sitä enää meidän päälle. Jumala
uudesti syntyy, meidän pitää pukea päälle. Y verdad lo leemos, no está diciendo yo los voy a vestir así y ya nos vamos así, ay, me están vistiendo, no. El espíritu ya fue renovado, pero la mente todavía no, hermanos. Entonces de ahí tenemos que hacer nuestra propia parte, como todos los que están aquí están haciendo su propia parte ahora. Joo, tää on syvällistä, mä tiedän, että tää on syvällistä. Es muy profundo, Es no pro- entiendo, pero Es trato algo de profundo, explicar. porque aunque lo zapamos así Pero muchas es muy veces, lo leemos, importante. pero es que importante que nos lo recordemos y lo absorbamos. Mutta hei, viimeinen kohta tästä. Otetaan vielä Jaakobin kirja, 1. luku, 13 ja 15 jakeen. Entonces vamos a ir con otra parte ya, Santiago, Santiago. capítulo 1, del 13 al 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, punto. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Es Santiago 1, 13 al 15, dice, por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Muuten sillä, kun mä joudun niistämään väliin, sillä ja Tuhtalla ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Tuli vuoden puhuttauksen. Okei. Amen. Okay. Tässä hei puhutaan, että jokaista vetää hänen kiusaus. Tässä puhutaan kiusauksesta. Aquí nos está hablando claramente de lo que son, ¿verdad? Las tentaciones. ¿Cuántos han tenido tentaciones? Ei Nadie, niinkään, kun me ¿verdad? ollaan, ja kaikilla on kiusauksia. Todos tenemos tentaciones, todos estamos expuestos. Chiquitos y grandes, ¿verdad? Kiusaus, ne on näitä lihallisia, mitä mä sanoin. Meillä on Las tentaciones voittaa. son, ¿verdad? Esos deseos carnales, pero ya te decía cómo los podemos vencer con las armas que se nos han dado ya. Sana kiusaus tarkoittaa kahta asiaa. Aquí las tentaciones lo podemos ver de dos maneras. Kehotus syntiin. Una tentación es una exhortación a pecar. Koetus otollisen tilanteen tai olosuhteen kautta. Y otra sería que una prueba para caer en un pecado porque está la situación Joka perfecta, tarkoittaa sitä, favorable. että sulle tulee yhtäkkiä kiusaus, sulla on tilaisuus langetta siihen syntiin ja tehdä se, ja sen olosuhteen kautta, mutta sun pitää Jumalan voimassa, Jumalan sanan hengen kautta vastustaa sitä. ¿Qué te viene? Te viene una situación que como planeadita, tú ni en cuenta, pero hijo, está pero bien puestito toda la cita, me habló, me dijo, y así todo listo para que ¡pum! Caes. Lauseella, joka häntä vetää ja houkuttelee, on kaksi tarkoitusta, joka vetää Le häntä pusieron puoleen. aquí un dinerito y como que nadie lo ve, etcétera, ¿verdad? O sea, una situación favorable, así como que ni lo notas, no era muy normal, o sea, esas son unas tentaciones que tenemos que entender como el enemigo obra, ¿sí? Saca todo de nosotros hoy porque no estamos aquí por lo menos más o menos como medio año. Después Sí. saca todo. Dice aprovechen, ¿verdad? Todo lo que podamos compartirles, mis hermanos, ¿verdad? Aquí. Tarkoittaa, kun vedetään koukkuun jäänyt kalavedestä, jonka syötti on piilottanut siihen ¿Verdad? La kalavedestä. tentación se puede describir como cuando un pececito, ¿cuántos han ido a pescar? Y entonces estás ahí en el anzuelo, lo preparas bonito, qué rico se ve, lo metes al agua y el pescadito va así, ay, miren, me vino comidita, qué rico, ni me la esperaba, y ¡pum! Lo sacas y quedó ahí ya. O sea, eso puede ser, así se describe una tentación. Ja toinen tarkoitus sillä epäpuhteiden naisten houkutukset, jotka vetävät varomattomat ansaan ja tuhoavat heidän. Y otra vez, ¿verdad? Sería ¿dónde dice aquí? ¿Cómo dijiste? Las tentaciones, ¿verdad? De una mujer impura que se jala, ¿verdad? Al incrédulo, ¿verdad? Igual al incauto, ¿verdad? Lo podía reflejar así. Martin O a una Luther mujer o al revés, ¿verdad? Un hombre impuro que está ahí poniendo en tentación a una muchachita, a una señora, quien sea.
Martin Luther uskon puhdistaja sanoi aikoinaan. Entonces el conocido Martín Lutero decía así sobre esto. Et voi estää lintua lentämästä pääsi yli, mutta voit estää häntä tekemästä pesää sinun pääsi Que päälle. decía, no podemos nunca evitar que nos pasen por aquí los pájaros arriba, ¿verdad? Que te vuelen, pero sí podemos evitar que se paren y nos hagan un nido ahí. Eso sí puedes evitar. Joka tarkoittaa sitä, että kiusauksia tulee jokaiselle, ajatuksia tulee jokaiselle. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que la tentación a todo cristiano nacido de nuevo le puede venir y no estás exento, pero no vas a dejar que te haga ahí el nidito. ¡Pum! Dices, esto no, fuera, lo echo fuera, me lo quito. ¿Cuántos dicen amén? Mutta sun ei tarvitse langeta niitä. No tenemos que caer como el pescado que cae ahí, lo cazan y dice que ocasiona la Eli muerte. lintu lentää silloin sun pään yli, mutta se ei tee pesää sinun pääsi päälle. Entonces puede andar por ahí la tentación, ¿verdad? Pero tú, pum, te lo quitas como sea, sales huyendo, huís de la tentación, te cambias de carro, no sé, lo que tú quieras. Cambias tu teléfono, tu celular, pero tú no caes en la tentación. Por decir un ejemplo, ¿verdad? Mutta sitten Dios le está hablando a una persona ahora que si tú estás en tentación, cuidado, mejor cambia tu número. kun tässä, Mejor cambia tu número, te lo está diciendo el Señor. kun tässä sanotaan sinne, että mitä siinä muuten, entonces la concupiscencia. Dice entonces, seguimos aquí en Santiago Sen jälkeen 1, kun 13 al 15 dice, leímos, dice, entonces syntiä, silloin kun lankeaa siihen syntiin, sitten se niinku synnyttää kuoleman. Synti synnyttää kuoleman. entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, como les decía, que da a luz, como una mujer que da a luz ahí, no va a dar un bebecito, va a dar el pecado, y después de ahí el pecado va a dar la muerte espiritual. Asia on ihan selvä, että synti, jos ihminen elää syntissä, hän on henkellisesti, se on hengellinen kuolema, se on kuolema. ¿Qué dice la palabra? Que cuando la persona vive en el pecado está muerto espiritualmente. Tämä ei puhu lihallisesta kuolemasta, se puhuu niin kuin hengellisesti kuolee, kun synnin kautta, jos elää synnissä. No nos está hablando, hermanos, de una muerte que caemos muertos, ¿verdad? Físicamente no, estamos vivos, pero estamos muertos espiritualmente por el pecado. Tarkoittaako sitä, että sä oot hengellisesti kuollut, jos sä olet synnissä? Sä menet helvettiin kadotukseen, vaikka sä olisit uskossa. La persona, ¿verdad? Aún cristiana nacida de nuevo, que está practicando, que no se arrepiente, ¿verdad? Del deseo, duro y dale, pero es que no sé, y duro y dale, no se ha arrepentido. Esa persona está arriesgando su salvación y se está endureciendo porque ya después ya ni oye cuando le dice Dios, déjalo. No, mutta sitten Raamattu sanoo, että meidät on tehty täydelliseksi ja meidät on kerta kaikkiaan pelastettu Jeesuksen. Y eso ocasiona la muerte espiritual, ¿verdad? Separación de Dios eternamente, pero la Biblia nos dice que, ¿no? Että meidät on kerta kaikkiaan pyhitetty, tehty täydelliseksi ja annettu Pero la synti Biblia anteeksi leíamos claramente que hemos sido perfectos, mis hermanos, de una sola vez y por todas. Esa es nuestra verdadera identidad de Cristo. No mitä tämä tarkoittaa, että synti aiheuttaa kuolemaa? Se tarkoittaa hengellistä kuolemaa. ¿Qué quiere decir con esto que leíamos de que el pecado ocasiona la muerte? No sanotaan näin, että jos uskova elää synnissä, sä riskeeraat kuitenkin itsesi koko ¿Qué ajan. quiere decir? Si tú estás, dice la palabra de Dios, que todo aquel que practica el pecado no heredará reino. O sea, todos podemos cometer un pecado de vez en cuando, pero te arrepientes y sabes que Dios ya te perdonó y sigues adelante, pero lo practicas, eso es lo que te va a sacar del camino. Mutta ei tässä ei itse asiassa puhuta siitä nyt kuitenkaan. Siinä puhutaan hengellistä kuolemasta. Synti tekee hengellistä kuolemaa. Sin embargo, no está hablando aquí de una perder la salvación en esta parte, está hablando sobre la muerte espiritual, que estamos muertos en nuestros pecados, hermanos. Tässä tarkoittaa, että puhutaan hengellistä kuolemaa, mutta tässä puhutaan vanhan liiton aikaa, tässä puhutaan uskomattomasti, tässä puhutaan vanhan liiton ajasta. Nos está hablando de la persona que estaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Estaban muertos en los pecados, ahora no. Koska ihminen oli hengellisesti kuollut ilman Kristusta. Porque recuerden, la persona estaba muerta sin Cristo, ya Mä estaba lopetan muerta, kohta, aunque mä viviera. sanotaan lopun tässä. Y ya para terminar les digo esto. Mutta Raamattuhan Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa sitä, että tuli laki, Jumalan standardit ihmiselle vanhan liiton aikaan. Pero vino la ley, dice la palabra de Dios, que nos mostraba los estándares de Dios en el antiguo pacto. Ja lain kautta ihminen tuli tuntemaan synnin. Jos ei ole lakia, hänellä ei ole synti. Jos on laki, hänellä on synti. ¿Sabías que fue necesaria la ley? Porque la gente sin la ley
no podría saber cuál es la infracción de la ley si no hay ley, ¿verdad? Tiene que haber una ley para saber lo que es bueno y lo que es malo. Ja Paavali sanoi niin, koska laki oli ihan täydellinen, kun se oli Jumalan laki. Laki sanoi, että sitä kautta kun ihminen tuli tuntemaan syntiä, synti tehtiin eläväksi lain kautta. Porque dice la palabra de Dios, decía Pablo, que a través de la ley que se nos dio, ¿verdad? Se nos dio a conocer el pecado, y eso es lo que hace la ley. Ja se vaikka lain kautta piti tulla elämässä ja aiheuttikin kuolemaan. Y sin embargo, aunque querían seguir la ley, no podían. De todos modos, la ley no trae la gracia, trae la muerte. Koska kukaan ei pystynyt täydellisesti pitämään lakia. Jos rikko yhdenkin pykälän laissa, niin se aiheutti sulle kuolemaa. Porque acuérdense cómo era en el antiguo pacto. Una cosita que, ¿verdad? No tocas a esta mujer, sí, pero tiene la barba o tiene la nariz chueca y ya estás ahí de sacerdote. Ya es pecado, ¿verdad? Te apedrean. Lain kautta ihminen tuli tuntemaan synnin ja se teki hänet, se aiheutti kuoleman siitä kautta. La ley nunca trajo la gracia de Dios, la ley traía solamente la muerte. Mut nyt lopuksi. Pero ahora por último, Raamattu sanoo, ja sana tuli lihaksi. y la Biblia nos dice, y la palabra vino a hacerse carne, el verbo, Ja asui meidän keskellä. y habitó entre nosotros. Ja me saimme katsella hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on Y isältä. podemos verlo en su gloriosa, en su gloria como la gloria de Dios, del Hijo de Dios. Ja hän oli täynnä mitä? Y él era lleno de qué? Armoa ja totuutta. De gracia y de verdad, hermanos. Entonces, Jeesuksen nimen ja veren kautta meidät on puhdistettu kaikesta. entonces a través de la sangre de Jesús, mis hermanos, hemos sido santificados y libres del pecado, de los pasados, de los presentes y del futuro. Ja sitä kautta sä elät ja sut on tehty täydeksi, sä oot saanut kaikki sun synnit anteeksi. Y de esa manera tú vives y has recibido todo, perdón de todos los pecados habidos y por haber. Mutta meidän ¿Sabían? kuuluu elää Jumalan tahdon ja Sin mukaista. embargo, tenemos a través de eso aprender a vivir vidas en santidad, aunque ya está hecho todo por nosotros.